Hola, un saludo muy afectuoso para todas las personas que están viendo este video. Soy María Pérez Iglesias, jubilada, escritora, después de trabajar más de 40 años en la Universidad de Costa Rica y hacer numerosas actividades, trabajar en posgrado, en grado, en la sede de Occidente, aquí en San José, trabajar con el posgrado como decana o vicerrectora de Acción Social, una experiencia maravillosa que posiblemente también me haya llevado a asumir para la conversación de hoy el tema. El tema le puse como título Huellas, experiencias, valores y obsesiones en mi literatura, en mi escritura. Es un tema que me ha venido interesando hace mucho tiempo, no solo en mi escritura, sino en la escritura de otros literatos. Hay muchas observaciones que me han hecho, muchas preguntas, incluso a lo mejor alguna crítica, que me llevan a reflexionar seriamente sobre esos tres elementos. La relación entre la ficción y la realidad, es decir, las experiencias vividas y la literatura, los valores y las obsesiones, porque parece que irremediablemente los autores repetimos obsesiones a través de nuestra obra. La observación que más me impresionó, porque estoy hablando de observaciones o de preguntas hechas en colegios, en escuelas, en grupos de adultos mayores o en un grupo pequeño, más pequeño, de grupo de lectura, incluso en algunas clases universitarias, hubo una, tal vez la que más me marcó y que tiene que ver con los valores. Resulta que un chico del Liceo Internacional de Bagaces le dijo a la bibliotecóloga que a él le parecía, después de leer prácticamente toda mi obra, hasta aquel momento, hace tal vez unos 3 o 4 años, le dijo que yo era una autora especial y extraña, porque él, que vivía en un precario en Liberia, no entendía cómo yo hablaba de temas tan fuertes, tan significativos, y en lugar de que uno termine triste, molesto, eh, desilusionado de la vida, uno después de leer termina con tres sentimientos fundamentales: el afecto, la solidaridad y la esperanza. Dicho por un chico de 15 años, me impresionó tanto cuando me llamó la bibliotecóloga y me lo comentó, antes de ir, por cierto, que lo primero que hice fue ir y repasar y releer todo lo que había sido publicado y algunas de las cosas inéditas. Y quedé muy, muy impresionada porque efectivamente esos tres valores, afecto, solidaridad y esperanza, aparecen siempre en la literatura. Es interesante porque nosotros al escribir no estamos pensando, o a veces algunos lo piensan, en imprimir algún valor en específico. Yo sé que hay gente que cuando escribe quiere enseñar, incluso que produce obras muy didácticas. Mi interés, bueno, por supuesto es enseñar, me imagino, pero no a través de moralejas, de indicaciones, de recetas, sino a enseñar con la experiencia, con las mismas obsesiones personales, con la vida o con la temática. Eh, esa reflexión de ese muchacho y muchas otras preguntas, o simplemente algunas observaciones específicas, un muchacho en, en la Universidad de Costa Rica, en un grupo de estudios generales, un muchacho hondureño, levantó la mano y dijo: bueno, es el primer libro completo que me leo, porque siempre mis profesores, yo estudié incluso en Costa Rica, mis profesores de colegio
en un colegio muy marginal, lo que hacía era darnos resúmenes de los libros. Así que yo me leía los resúmenes, pero los libros no. Y ahora ese, empecé a leerlo, Cerro pero lágrimas de barro era. Empecé a leerlo y empecé como a vivir una película. Entonces me leí el segundo cuento y era como vivir otra película y otra y otra y otra. Entonces me lo leí completo, porque yo no sabía que uno podía pintar con palabras, que uno podía hacer una película a través de las palabras escritas. Y eso me llamó mucho la atención. Así que voy a seguir leyendo. La segunda cosa que dijo es que había vuelto a Honduras porque lo que yo había escrito sobre Honduras lo había dejado golpeadísimo, incluso el huracán Mitch y la situación del muchachito, porque la temática es muy fuerte. Es una madre que vende a su hijo en $300 a 2 soldados de la base norteamericana de Palmerola, que es un caso que fue muy sonado allá y que me sirvió de base para escribir el relato. Entonces ese muchacho se fue a su casa y empezó a ver a sus papás de otra manera, porque les decía, mi tata, usted, ¿qué pasó con el huracán? Fíjese que yo me acuerdo, pero sí, yo tenía como unos 12 años y mi hermana me dijo, pero pareces tonto, si iba a ser mi cumpleaños de 15 años y todo se fue con el huracán porque hubo que arreglar la casa y fue un desastre. Y entonces yo empecé a ver a mi mamá, que siempre era mamá, ¿qué hiciste hoy de comida? Y el papá que venía y le contaba lo que había hecho en el trabajo y nada más. Entonces empezó a preguntar sobre sus antepasados y se fue donde un tío, el tío que él más quería, y le dijo, tío, le traigo un libro que yo sé que a usted le va a encantar, de las cosas que me imagino que a usted le interesan, la historia. Y él le dijo, ay, mi hijo, viera cómo me gustaría leerlo, pero usted no sabe que yo no sé leer y escribir. Entonces, la literatura le sirve a él para entroncarse con la realidad. Ese fue otro impacto muy grande. Yo dije, bueno, la literatura, la realidad, la memoria, y me puse a pensar, a mí me gusta mucho la novela histórica, por ejemplo, me encanta la historia, me encanta la antropología. Bueno, la verdad es que me gustan casi todas las áreas del conocimiento. Siempre he pensado que la novela histórica tiene tanto interés para los demás porque es una forma distinta de acercarse a la historia. Se dice que la historia siempre la escriben quienes tienen el poder. Bueno, con solo tener el poder de la escritura ya es un poder importante. En el caso de la literatura, su primer objetivo no es hacer historia, es contar algo, es decir algo, es expresar algo, es comunicar algo. Y probablemente, excepto la historia local, en los grandes acontecimientos de la historia, uno lo que va haciendo son grandes síntesis. En la literatura uno utiliza mucho la vida cotidiana y esa vida cotidiana da un sentido a la historia. Por eso eh, la literatura es una excelente forma de acercarse a los estudios sociales, por ejemplo, para los chicos o para los adolescentes o para los adultos incluso. Esas inquietudes, que ya les digo, vienen de diferentes lugares y que seguramente mencionaré luego, se unen a un interés específico por la lectura. Yo desde que soy muy, muy, muy pequeña, me encantó leer. Es más, un día se dieron cuenta de que ya sabía leer cuando tenía un poco menos de 4 años, pero es que yo me pasé desde muy chiquita preguntando qué dice ahí, qué dice ahí, qué dice ahí, hasta que empecé a unir letras con sílabas, sílabas entre ellas, y de pronto palabras, y de pronto, no sé, porque no recuerdo en qué momento, me pusieron un libro en la mano
y como tenía muy buena memoria pensaron que es que lo sabía de memoria. Y luego empezaron a comprobar que no, que leía. Siempre me gustó leer, me gustaban los libros en miniatura y poco a poco todo lo que cayó en mis manos lo leí. Cuando llegué a la escuela ocultamos que sabía leer porque eh, se, nos, se, le dijo a mi tía que esas eran niñas aviondas que después me molestaban mucho en clase, entonces, total, yo con las amenazas se supo después que era una buena lectora. Y siempre fui buena para expresarme, entonces la maestra me utilizó muchísimo para recitaciones, para discursos, para veladas, qué sé yo. Y también me gustaba escribir, pero con unas peculiaridades. Por ejemplo, no sabía copiar. Entonces, empezaba la copia del día, escribía la primera frase y después inventaba un montón de cosas y la terminaba con un pedacito de siempre modificaba y todavía hoy me cuesta muchísimo, muchísimo copiar. Lo que yo hago es que me dan algo para reproducir y siempre sale algo, ahora con la conciencia, parecido pero no igual. Siempre pensé que ser escritor sería maravilloso. Recordemos que viví en una época, estudié en la Escuela República del Perú y después en el Colegio de Sion, primer grado en el María Inmaculada. Y en la Perú yo tenía el Parque Morazán al frente y a la vuelta la Biblioteca Nacional. Fue maravilloso. Las experiencias que yo viví en la época escolar fueron extraordinarias. Bueno, he de decir que era una niña en algún momento, cuando era muy pequeña, bastante expresiva, luego me hice más tímida, sí. Por eso en mis libros, en la colección de MAPI, María Ángeles Pérez Iglesias, hay una banca siempre, porque yo pasé mucha parte de mi escolaridad sentada en una banca, observando. Si algo me fascinó a mí, además de la lectura, fue la observación. Observar lo que ocurría alrededor y la otra característica, la escucha. Me encantaba escuchar. Me gustaba tanto escuchar que siempre al final recuerdo a los adultos en una reunión familiar diciendo, cállate que ahí está cierto bulto con orejas. Yo era el bulto con orejas y estaba detrás del sillón, detrás de la puerta, sentadita en una grada, escuchando, escuchando, escuchando cosas que para los grandes eran prohibidas, pero que para nosotros, los chicos, que leíamos todos los días, por lo menos algunas de nosotras, los sucesos de los periódicos, que escuchábamos las noticias, que oíamos las radionovelas y después, cuando entró la televisión, yo era aún pequeña, ¿verdad? Cuando entró la televisión, también nos dedicábamos a oír todo lo que pasaba alrededor. Entonces a nosotros nos parecía muy raro que no quisieran hablar delante de nosotros de temas que eran complejos, puesto que efectivamente no había temas más complejos que los de los sucesos. Y ahí estaba el monstruo de Nicoya y la niña que murió de hambre amarrada a un árbol y lo que pasaba con los presidiarios que se escapaban. Entonces, toda esa observación, esa escucha, esa mirada hacia afuera, me ayudó muchísimo para la literatura. De hecho, una de las colecciones, bueno, o una de las cosas que he escrito, son como una especie de memoria, que son 6 tomos, aquí están los 6 tomos, publicados por la UNED, y cada uno de ellos corresponde a la visión de mundo de la escuela, del parque, de los chicos, a una edad, de una escolar, ¿verdad? Esa escolar que era yo, contaba todo lo que veía alrededor, todo lo que veía, pero también
parte de lo que imaginaba. Ese es primer grado en escuela de monjas. Aquí ya entré a la Perú, Piojitas y Piojosas, después Vivir para Jugar, después viene otro que me gusta muchísimo, que se llama Super Mappy y la Cueva de las Palabras. Por supuesto están las superheroínas, por ahí los superhéroes. Y aquí están los dos últimos, que es Mappy de Aranjuez, que aquí tenía ya 11 años, La rebelde del reino de las alumnas caídas y Las historias que parecen cuento. Entonces la gente siempre me pregunta que si es mi autobiografía. Y yo le digo que, digamos, soy la niña que cuenta las historias. Soy la niña que guarda la memoria. La niña que va a las casas, que observa a las familias, que, que escucha, que lee el periódico y sabe de los campeonatos de fútbol, que le fascina la política porque me tocó la campaña de don Mario Echandi, con todas las casas llenas, 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 llenas de banderas de diferentes colores, la gente en las calles con las banderas, los pleitos a banderazo limpio, incluso los discursos que discutían en las casas, lo que se decía. Cada campaña se hablaba de la revolución del 48, yo había nacido en el 49, mi mamá había pasado algunos episodios interesantes en el 48. Ella murió en el 49, 2 meses después de que yo nací, así que ahí tienen una de mis obsesiones, la orfandad. Uh-huh. Mi padre se volvió a casar, tuve 8 hermanos más. Son unas condiciones de vida específicas. Lo más importante quizás es que cuando mi padre muere, yo quedo con la abuela materna, papá quiere que me vaya con él, no me quieren devolver porque lógicamente quieren que me quede con la familia materna. Un día él y un primo llegan, me roban y me llevan a la casa de la abuela española. Mi familia, por parte de padre, viene de la Guerra Civil Española. Mucho después, papá sí llega en el 39, que termina la Guerra Civil. Él, como fue un aviador de caza nocturna, un militar, de aquella época, era un chico de 17 años cuando empezó la guerra. En ese momento tendría unos 20, 21, y lo mandan para Costa Rica del campo de concentración francés. Mi abuelo muere en ese mismo campo de concentración, se congela, se llama Gelée-sur-Mer, se congela, le da una gangrena y muere. Mi abuela, mi tía y una prima están en un campo de concentración en Francia también, en Orleans. Ellas vuelven, el gobierno, cuando ya los nazis amenazan con entrar, el gobierno de Vichy devuelve a los españoles a España. Ellas van al norte de España y no pueden salir, porque 5 días antes de que salga el barco para América, ya ellas tienen los tiquetes, estalla la Segunda Guerra Mundial y se tienen que quedar en España como rojas, refugiadas. Digamos, ellas vivían en Madrid y después en Cataluña y volvieron a vivir a Galicia, de donde mi tía había salido a los 6 años. Ahí la pasaron muy mal. Cuando pudieron venirse a Costa Rica, ya habían pasado 6 o 7 años. Así que mi abuela venía viuda de negro, con una añoranza espantosa, con un síndrome de guerra terrible, y en esa casa crecí, en una casa terriblemente, ¿qué podría decirles? Tremendamente triste por una parte, tremendamente emocionante por otra, tremendamente extraña para un niño, o una niña en mi caso. Porque yo vivía entre mujeres. Vivimos mi abuela, mi tía Lupe, las dos Lupes, y luego vivió con nosotros también una prima, Marisa. En esa casa de mujeres se comía diferente, porque era una casa española, entonces ahí contrastaban los frijoles y las lentejas, o los garbanzos y los frijoles, la tortilla y el pan, el chocolate y el café.
A mi abuela le parecían algunos ingredientes de acá tremendamente extraños y en definitiva, y en definitiva fue una vida muy rica, pero muy fuerte para mí. Para mí, entonces yo hablaba de tú en la casa y de vos en la calle. Eso me enseñó de las diferencias desde que nací prácticamente. Me enseñó de las problemáticas entre las familias porque yo no conocía prácticamente a mi familia materna. La conocí ya en la época escolar realmente. Entonces, ese contraste creo que me hizo mucho más observadora. Ahí no había que equivocarse en las cosas. Las compañeras, para que yo no me viera tan extraña como podía ser, yo tenía realmente que hacer un esfuerzo para parecerme. Y cuando iban a mi casa, un esfuerzo para que ellas no vieran mi casa como una casa tan extraña. Pero también piensen que fue una casa maravillosa, donde mi abuela todo el tiempo, todos los días y a todas horas y en todos los minutos hablaba sobre España. Y sobre todo sobre la guerra, sobre la Primera Guerra Mundial, que ellas incluso pasaron la Primera Guerra Mundial y la gripe de la guerra que mató a 50 millones de españoles. Ellos vieron en su edificio sacar los cadáveres a la casa y llevárselos en camiones para tirarlos en fosas comunes con cal. Ellos pasaron en España, sí, pero la Primera Guerra Mundial, con todas las consecuencias, la depresión después de la Primera Guerra Mundial, luego caen en la Guerra Española y mi abuela también, de alguna manera, vive toda la Segunda Guerra Mundial en Europa. Marginal, sí, en España, pero en Europa. Ella hablaba de los campos de concentración nazis, hablaba de los españoles que murieron en esos campos, hablaba del sufrimiento terrible de las mujeres en la guerra, del éxodo por la misma España, de los más increíbles detalles. Por ejemplo, el sufrimiento de los animales en la guerra, porque si no había para comer los humanos, menos los animales. Si había gente que prefería darle la comida al perro que comer él. O sea, todo eso, toda la época en que solamente comían lentejas o hacían sopa de pan con ajo, que era agua, el pan duro y ajo. Y era todo, porque no había ni sal. Y toda la relación con América, con la hermana que se había venido a Costa Rica y que les mandaba a ellos cajas de comida para Navidad, cómo ellos lo repartían entre los vecinos, cómo se ayudaron, el miedo que tuvieron, el olor de los refugios. Entonces, todos los días yo estaba inmersa en la más emocionante, trágica y maravillosa historia que uno se puede imaginar. Y salía de ahí y iba a la escuela, ya más grande, a la casa de mis compañeros, porque siempre la maestra me decía, mira, vea, vaya a la casa de fulanita y explíquele lo de matemática, porque como estuvo enferma, para que no se atrase, llévele este libro a la otra, explíquele a la otra. Y yo me pasaba como una maestra, yo no sé si portátil o ambulante, más bien era como una pequeña maestra ambulante, y eso me permitió conocer muchas casas. Y en cada una de esas casas yo quería mucho a los niños y a mi compañera, pero lo que más adoraba yo era a las mamás. Así que yo en mi vida he tenido decenas o centenas de mamás prestadas. Y esas mamás prestadas tan diferentes entre ellas y esos papás un poco más lejanos, tal vez como el mío, tan diferentes entre ellos. Y luego todo lo que significó la relación en los parques con los chicos de la Buenaventura, de la América, de la Vitalia Madrigal, de las escuelas que eran mixtas en aquel momento, pero también los chicos del seminario,
los chicos del liceo de Costa Rica que llegaban al parque, sus preocupaciones tan diferentes a las de mujeres. De verdad que yo recuerdo perfectamente, perfectamente mi impresión con las costumbres, algunas costumbres de la época, y oír chicos que decían, es que hay que tomarse un trago y fumarse un cigarrillo para hacerse grande. Y yo decía, pero qué estupidez. O hablar de las peleas de gallos, porque había dos amigos nuestros que los papás tenían una gallera ahí por Plaza Víquez para adentro. O fueron experiencias muy contrastantes, mucho. Así que un día empecé a escribir esto y se hizo tan grande y las historias eran tan largas que empecé a pensar en hacer más bien una colección. Lo interesante es que las historias eran largas, pero un día yo me puse a pensar, no, ¿para quién estoy escribiendo? Pero no sabía para quién. Entonces, lo interesante aquí fue el haber puesto límite a las historias. Así que todas ellas son historias cortas y cada una de ellas tiene una escena, ¿verdad? Dibujada por Eddie Castro Rojas, maravillosas escenas. Así que ustedes ahí ven a los chicos peleando, por ejemplo, en el parque. Ustedes tienen en cada libro, tienen una historia y también tienen una historia en palabras y una historia en dibujo. Pero mi interés con esta colección nunca fue hacer una autobiografía. Mi interés siempre fue que si después de leer 2 o 3 de los libros, por lo menos, que se pueden leer indistintos, la gente tuviera una noción de cómo era Costa Rica, San José de Costa Rica, con algunas salidas hacia otros lugares, a la mitad del siglo XX, es decir, del 56 al 62. Así que está plagada de realidad, pero la realidad nunca es exacta, siempre es una lectura de la realidad. Mi lectura de la realidad y mi lectura de la realidad desde la adultez. No se escribió en ese momento, se escribió ahora. Entonces eso tiene un matiz de diferencia, porque siempre hay algo de imaginación. Por más que yo trate de reproducir la realidad, es imposible. Pero bueno, no solo incursioné en eso, sino que incursioné en obsesiones. Una obsesión es esa, el contraste entre España y Costa Rica, entre dos mundos, entre dos formas de vivir. Otro contraste es Costa Rica con Centroamérica. Y ahí entro a otro espacio muy importante en mi literatura, que es el cuento largo. Más largo, menos largo, generalmente prosa poética. Y lo más fuerte en mis cuentos son dos grandes obsesiones. La obsesión por la guerra, que ya está en la otra, pero no es tan importante. La obsesión por la violencia, la obsesión por el exilio, la obsesión, pero ya no solo personal de mi familia, aunque en este libro que se llama Silencio, el mundo tiene el ala rota, hay 2 cuentos de España, Refugio y Las trenzas de Amelia. Las trenzas de Amelia son los niños que se fueron en los barcos y los papás no recuperaron nunca. Y pero también hay 2 de Costa Rica, uno autobiográfico, La mirada del soldado en el corredor, y algunos centroamericanos. Estos otros 2, que este fue el primero que se publica, Las fronteras de la luna y del sol, y este es el tercero que se publica, de lo que tiene que ver con lo histórico, social, político, Cerro Pelón, Lágrimas de Barro. Estos otros 2 están dedicados completos a Centroamérica, a las acciones, los paisajes, los personajes, las historias centroamericanas. Dicen que soy la primera escritora costarricense que escribo cuentos centroamericanos
en el amplio sentido del término, es decir, con temáticas, paisajes, personajes e historias centroamericanas. Aquí me ayudó muchísimo en mi historia de vida la posibilidad que me dio el haber sido decana del sistema de estudios de posgrado con los estudiantes centroamericanos que vinieron a Costa Rica, con los que tuve muchísimo contacto. Pero me facilitó muchísimo las cosas el haber viajado por todo Centroamérica en las 2 reuniones anuales que hacía el SUCA. Incluso yo estuve en una tercera comisión, o 3 comisiones más, una que hicimos un posgrado común, entonces tuve que viajar varias veces, con España, por cierto. Otra posibilidad que me dio el haber sido evaluadora de proyectos que me mandaron a evaluar algunos programas a Centroamérica. Entonces esas idas y vueltas me permitieron conocer a los pueblos, porque yo no solo me reuní con los intelectuales con los que trabajé, sino que cuando ellos me preguntaron, ¿usted nos ayudaría a hacer sistemas de posgrado o a mejorar los posgrados? Yo les dije, sí. ¿Cuánto nos cobra? Yo les dije, no les cobro. Y después les dije, sí, sí les cobro. Y les voy a cobrar exactamente algo importante. Les voy a cobrar que ustedes me alojen en una casa de un estudiante, de una secretaria, de ustedes mismos, de una compañera, de una abuelita. Digo lo de la abuelita porque 2 veces me tocó estar en casa de abuelos, me tocó estar en casa de estudiantes, de 2 secretarias o administrativas en universidades, de colegas también, en apartamentos o en casitas que tenían en las afueras y que me prestaban, y fui a trabajar con ellos, pero también anduve muchísimo en bus, muchísimo caminando, muchísimo en los mercados, y me enamoré profundamente de los pueblos centroamericanos. Si hay un piropo que yo agradezco y que me lo han hecho varias veces, es decir, que en mis libros se nota mi profundo amor por Centroamérica, incluyendo a Costa Rica, por supuesto, ¿verdad? Y a Panamá y a Belice, porque en las fronteras de la Luna y el Sol hay un cuento también, Isidra, el canto de tu sirena, es un cuento ubicado y que tiene que ver con la historia de Belice. Y los goterones de la libertad tienen que ver con Panamá. Y bueno, hay un énfasis tal vez en Guatemala, que es un país muy particular, pero realmente hay un equilibrio, hay bastantes cuentos de cada uno de los países. Y mi otra obsesión, que me parece importante, es esta, y es que siempre me ha gustado muchísimo las relaciones interpersonales y la psicología. Nunca se me ocurrió ser psicóloga ni estudiar psicología. Estudié primero letras y luego comunicación. Pero la problemática de las parejas me importa muchísimo. Porque, bueno, las parejas son base de las familias. No importa si la familia es heterosexual, la pareja, o si es gay o lesbiana, no importa. Este libro es un libro que se ha editado como 7 veces, es prosa poética. Mucha gente me ha dicho que le encanta. Boleros nos volvemos tango. Este es un libro que tiene una pareja gay y otra lesbiana, pero también tiene otra pareja que, digamos, en términos exactos no sería pareja, pero amigos que se siguieron toda la vida y siempre estuvieron enamorados y nunca llegaron a ser pareja. Este otro, Ancla sin poema, también son parejas, aquí salieron heterosexuales, y una condición que tiene interesante es que hay una reunión entre la prosa y el verso, porque varios de los personajes son poetas, o poetas hombres o mujeres, y entonces tuve el desafío de escribir poesía, femenina y poesía masculina, pero también poesía de diferentes maneras, porque 2 poetas no escriben nunca igual, así que fue un desafío muy interesante. Como que mi cerebro funciona en series, y yo creo que eso se debe a uno de los temas de lo que hemos estado hablando, y son las obsesiones, ¿verdad?
La premisa fundamental de los libros de parejas creo que es que las parejas hablan, pero no se comunican, no se expresan, no expresan sus valores, sus sentimientos. Lo que hacen es conversar sobre lo cotidiano y trascendente la mayor parte del tiempo. De vez en cuando hablan algo personal, interno. A los hombres les cuesta más todavía que expresarse que a las mujeres. A veces ni siquiera ellos entienden qué es lo que les pasa. A las mujeres también nos pasa eso, por supuesto. Entonces yo quería hacer unos libros de parejas diferentes. Aquí usted no va a conocer solamente un lado de la pareja. Aquí usted va a conocer ambas versiones. Algo de lo que traía la persona cuando se empareja, cada uno, y luego esa relación de pareja vista por dos ópticas, la de la mujer y la del hombre, o la de un hombre y otro hombre, o una mujer y otra mujer. Eso es muy importante porque cuando nosotros hablamos con un amigo o amiga, conocemos una versión de los hechos, pero no las dos versiones. Y yo quería que la gente tuviera las dos versiones. Eso es lo que lo hace ser muy interesante. Lo mismo que ¿qué es lo que es atractivísimo de los libros de MAPI, de la colección de MAPI, de la escolar? Lo interesante es trascender la autobiografía, pero sobre todo que nadie puede leerse esos libros, nadie, ninguno de ustedes se los puede leer si no vuelve a vivir su propia historia escolar. Entonces, siempre hablan de las acciones, de los sentimientos, de las formas, del tipo de niño o de la educación, de cómo era, el tipo de libros que leíamos, las películas que veíamos allá, cómo jugábamos, cómo andábamos en la calle, los viajes en bus. Todo eso lo conversa la gente, pero no puede conversarlo sin vivir su propia experiencia. Entonces el niño pequeñito dice, Mapi, ¿usted era tonta cuando era pequeñita? Le digo, jamás era súper viva. Me dice, no, porque ustedes hacían la goma con harina y es muy fácil irla a comprar en la pulpería. Y está uno hablando con una persona adulta mayor y dice, qué curioso, María, en mi casa hacíamos la goma no con harina, la hacíamos con maicena. Y alguien salta y dice, y en mi casa le echábamos azúcar. Y se hace una discusión porque si uno le echa azúcar, entonces las cucarachas se comen la goma. Y así por los iguales. Si yo tuve cabitos, si yo tuve 36 lápices, si mi bulto no era de cuero, si yo sí tenía mamá, si vos no tenías, si yo también viví con la abuelita, pero qué salada vos porque no tenías abuelito, cosas así. Entonces, lo mágico de estos libros es que nadie puede leerlos sin reconstruir su propia historia. La magia, yo creo que de los libros que tienen que ver con la realidad es entender tal vez Centroamérica, pero sobre todo la magia es acercarse a los sentimientos poniéndose en los pies de los demás. Por eso casi todas las historias, por lo menos las de Cerro Pelón, Lágrimas de Barro, todas, es hablar en primera persona, es contar mi propia historia, no contar la historia de otros, sino mi historia, mi propia historia. Entonces, son héroes y heroínas de la vida cotidiana, son los problemas de las familias, los problemas de los barrios, los problemas de los países. Y encima, digamos, en el caso de Cerro Pelón, los desastres naturales. En el otro es más variopinto sobre Centroamérica y por supuesto Silencio, el mundo tiene la ala rota, ya les expliqué que es diferente. Es entender que no a la guerra, que no existe paz sin memoria, que hay que recordar lo que estuvo mal para no repetirlo. Ese es el objetivo de ese libro. Y además el haberme permitido, como los otros, ponerme en los pies de cada uno. Si yo como en las parejas me puse en los pies masculinos, yo dije, bueno, también me tengo que poner en los pies de los adolescentes, las muchachas y los muchachos. Tengo que ponerme en los pies de los niños y las niñas, en los pies de los adultos mayores. Las edades marcan
Las nacionalidades marcan, los grupos sociales marcan. No es lo mismo una persona de clase media como yo que una persona de digamos, del rural que vive en buenas condiciones relativamente o de un barrio marginal. No es lo mismo. No es lo mismo hablar de lo que sucede hoy que de lo que sucedió hace 50 años. No es igual. No es lo mismo vivir la guerra a través de una abuela que vivirla personalmente, ¿no? Entonces era necesario ponerse en los pies de gente importante, trascendente, pero también en los pies de cualquier hijo de vecino o hija de vecino, de cualquier edad. También es importante ponerse en los pies de la diversidad y tratar de sentir lo que siente una persona, que un hombre que se enamora de otro hombre, una mujer que se enamora de otra mujer. No es igual, no es igual como lo percibe el exterior, ni los sufrimientos o no sufrimientos que se perciben. Así que esa experiencia fue fantástica. ¿Por qué? Porque genera empatía, ¿verdad? Así que no puedo dejar de pensar en otras opciones que siempre me parecieron también interesantes de valorar. La poesía. Bueno, yo no sé, dice la gente que soy mejor narradora que poeta. Eh, la verdad es que uno no sabe qué es mejor, ¿verdad? Ni siquiera sabe si es primero la gallina o el huevo. Lo que sí sé es que tengo 2 libros de poesía completos y poesías sueltas por aquí y por allá. Uno, que ya está publicado, es Bailamos con el mar. Y les voy a decir que aquí me va a servir para hablar de otra de mis obsesiones. Algo que me encanta es la colaboración y el complemento. Y me encanta la colaboración y el complemento entre las artes. Este Bailamos con el mar es un libro, y no es la primera vez que trabajo en proyectos así colectivos, es un libro que tiene música, que tiene lectura de los poemas, o sea, tiene voz también. Aquí tienen ustedes una llave maya, donde viene la música y viene la poesía, todos los poemas, los 104 poemas, aquí está la llave, leídos por mí. La música la toca Antonio Varela porque fue el que hizo una partitura para cada una de las 5 partes del libro. Eso le da un plus enorme, pero también da un sentido de colaboración entre lo musical y lo poético, entre Tony Varela, que toca el instrumento y además lo hace porque hizo la guitarra, y yo que leo mis propios poemas. Pero eso no es suficiente. Aquí tienen ustedes todas las maravillosas pinturas de Camilo Bolaños Varela, un joven artista que es mi primer nieto prestado, un muchacho maravilloso que tiene una capacidad artística y de colorido muy, por lo menos para mi gusto, muy ponderada, ¿verdad? Es un verdadero artista que es el que hace el dibujo de portada de Boleros nos volvemos tango. Este libro, fíjense que es bien interesante. Esta portada no la hizo para este libro, pero yo la asumí un día que fui a su casa, la vi, la hizo con un lapicero negro y un lapicero rojo y una hoja en blanco en el avión, en un avión que venía de Francia para acá. Así que se la pedí. Aquí está la fractura de las parejas, estas parejas incomunicadas, porque al final empezamos siendo boleros y muchos terminan siendo tango, y eso es importante. Entonces, casi todos mis libros están dibujados, y los dibujos son muy diferentes. El artista que ha trabajado tradicionalmente conmigo es Eddie Castro Rojas. Vean qué 2 dibujos más diferentes. Pero les voy a enseñar el tercero porque voy a entrar un poco a la literatura infantil. Ven, aquí está las ciberbrujas en Valle Escondido, y aquí está la cueva de Alí Baba y los 40 erizos matones. Esa es mi literatura infantil.
Y aquí voy a otra de las obsesiones y de las cosas importantes que tiene uno en su literatura. Yo pienso como Adela Ferreto que la buena literatura es para todos. De hecho, es muy gracioso ver adultos leyendo La cueva de Alí Baba y los 40 erizos matones. Les encanta este libro. Y de verdad que tiene muchos valores importantes. Lo mismo que las ciberbrujas en Valle Escondido. Yo lo hice pensando en chicos, chicas, digamos, de segundo ciclo de primaria para arriba. Pero la verdad es que les ha encantado a los adultos también. Aquí está la problemática de la guerra, por supuesto los valores de solidaridad, de afecto y de esperanza. Aquí está toda la discusión entre la magia y las nuevas tecnologías, la magia y la naturaleza. Está la discusión de si todo lo bello es bueno y todo lo malo es feo, por supuesto que no, pero entonces hay una discusión importante sobre eso, pero también está la discusión de que no se puede tener todo en el mundo. La bruja quiere ser joven y hermosa, pero tener experiencia y ser sabia. Pues no puede, no puede, porque si uno no tiene experiencia, muy difícil alcanzar la sabiduría. Y si no es joven, pues es difícil tener la belleza de la juventud, que conste, porque la belleza existe en cada una de las edades. Entonces, los valores siempre están presentes. Yo siempre he pensado que no hay necesidad de competir porque si uno es competente, es competitivo. Siempre he pensado que al conocimiento hay que ir por el placer y uno de los grandes placeres es la lectura y otro de los grandes placeres es la escritura. Siempre he pensado que si alguien tiene a alguien que lo quiera o alguien a quien querer, uno sobrevive. Si uno tiene esperanza, sobrevive. Y si uno tiene solidaridad, sobrevive. Así que los valores atraviesan toda mi literatura, no porque yo lo quiera, sino porque probablemente eso es lo que yo siento, lo que yo pienso o lo que yo imagino que puede ser un mundo mejor. Las huellas de nuestra historia siempre aparecen en nuestra literatura. No importa si estamos hablando de lo más ficticio que uno se puede imaginar, si estamos viajando por el espacio o en el centro de la Tierra, o imaginamos un mundo completamente diferente. Nuestras huellas, nuestra historia, nuestra marca está ahí. A veces es evidente, a veces no es evidente. Todo lo que nosotros escribamos, si lo queremos muy real, siempre tiene algo de ficticio, algo de imaginación. Lo último que quisiera decir es que la literatura es maravillosa y que los invito a formar parte de ella. Cada vez que uno lee, escribe su propia historia. Cada vez que uno escribe, necesita que otros lo lean para existir. Una literatura metida en una gaveta no existe. Una literatura que no comunica, que no expresa, que no le llega al otro, no vale la pena. Así que es el lector y el escritor, es el lector como uno mismo lector y su escritura lo que siempre van a estar jugando en una constelación. Lo que más me enorgullece de mi literatura es que yo sé que quien la lea probablemente se divierta, probablemente viva un rato más feliz, pero sobre todo tengo la seguridad de que los valores que tiene intrínsecos, aunque mis obsesiones sean muy fuertes, no le van a hacer daño a nadie. Y que cada uno de los que lean algo de lo que yo he escrito, por lo menos no va a quedar dañado. Y eso es mi gran orgullo. Y probablemente, pues, lo invite a seguir leyendo.
Muchas gracias, un gran, gran, gran abrazo de mi parte y que estén muy bien.